Muy buenas noches o buenos días, según donde usted se encuentre en el globo, en los Estados Unidos, en Santo Domingo. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya en los Estados Unidos. El programa de esta noche lo necesitábamos porque hay una especie de intoxicación con la política. Cuando estamos en medio de las campañas municipales o ahora presidenciales, esto es política 24/7 y dale que te pego con los debates, que ojalá y fueran debates solamente, sino que hay cosas peores. Entonces uno necesita un respiro para quizás ocuparse de algo que sí que es fundamental y nos unifica a todos, y es el grave problema del tránsito. Yo sé que esto es peor en el Gran Santo Domingo, pero en verdad es un problema nacional. Pero les prometo con nuestro invitado de hoy, todo un experto nacional, internacional en el tema, no vamos a tocar temas políticos, electorales, partidarios. Hablemos, señores, de el tránsito en la República Dominicana. Para eso pocos tienen las calidades de nuestro amigo Marcos Barina. Bienvenido, Marcos. Gratísimo placer recibirte. Gracias por aceptar. Por invitarme. Y si es verdad que tú no vas a dejar a la gente deprimida después de haber de tráfico, entonces yo te voy a felicitar al final del programa, porque lo llevaste muy bien. No, Marcos, lo bueno de esto es hablar con los que saben que tú eres una persona que se ha caracterizado por ser muy crítico, pero acompañado de la propuesta. Entonces, en eso yo siempre recuerdo a don Juan que hablaba eso, de la protesta con propuesta. Yeah. Entonces, precisamente, entre otras razones, por eso estás tú aquí, que has presentado las mejores credenciales locales e internacionales en este tema del tránsito. ¿Cómo se ve el problema del tránsito? Objetivamente, ¿hemos empeorado? ¿Estamos mejorando? ¿Qué es, de la manera más objetiva, cuál es la situación actual? Bueno, de decir así a la ligera que hemos empeorado sería injusto, en el sentido de que obviamente, si estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo, empecemos por la ciudad de Santo Domingo, una ciudad que ha crecido de la manera en que ha crecido en los últimos 20 años y que ha atendido las cosas que ha atendido en lugar de las que debió atender también en los últimos 20 años, lógicamente, el problema del tráfico, en este caso, empeora. Todos sabemos, lo vivimos a diario y sabemos que ha empeorado. Pero decir que todo lo relacionado al tráfico y todo lo relacionado en este caso no al tráfico, sino al tránsito, después te puedo explicar la diferencia, ha empeorado sería injusto, porque hemos avanzado. O sea, existen leyes que se están empezando a entender e implementar, como la ley de tránsito y movilidad, ¿no? Existen otras leyes nuevas que ayudarán mucho al tema porque ya la problemática supera lo que atendía la ley de movilidad, que es la ley de ordenamiento territorial, y también tomará un tiempo para entenderse. Tenemos muy buenos técnicos, o sea, nosotros seríamos injustos si en algún momento dijésemos que aquí no hay capacidades. O sea, aquí hay... O sea, el recurso humano lo tenemos. Aquí hay excelentes técnicos en el Intran, que saben, que han predicho y han propuesto soluciones. Lo que pasa es que no lo escuchan. La problemática es otra. Y esa otra problemática tiene que ver un poco con lo que decía al principio, la política, lo partidario, la inmediatez, sobre todo la inmediatez, hace que las decisiones que se deben de tomar, muchas dolorosas, porque para resolver una serie de problemas hay que afectar a mucha gente, los políticos en general, no todos también, claro, no están dispuestos a hacerla. Y entonces, o sea, ¿qué tiene que ocurrir? Porque, por ejemplo, pacto fiscal, no quieren hacer un pacto fiscal hasta que explote la cosa. Ahora, ¿qué significa en el tránsito explotar? Porque ya cuando tú para ir a Baní de Arroyo Hondo te tienes que emplear 1 hora y media o 1 hora 40, cuando hace 25 años tú ibas en 45 minutos, eso es crisis. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que ceda la parte política? Porque lo de la voluntad política es determinante, lo demás casi lo tenemos.
Bueno, que se da la parte política, no te puedo responder yo a eso. Obviamente, yo primero no soy político, no soy del área política. Eres inocente en ese tema. Soy casi virgen en ese tema. Sí, que quede claro. Entonces, ahí no te puedo decir, yo no te puedo decir cómo vamos a hacer cambiar la mentalidad de los políticos. Pero ¿qué tanto puede, te lo pongo diferente, qué tanto debe empeorar? Por ejemplo, ahora tú vas conduciendo, te sale un motoconcho en vía contraria, te menciona tu santa madre, claro, te raya el vehículo. O sea, la DGC es incapaz de lo más elemental, hacer lo más elemental. El Estado es incapaz de aplicarle la ley de tránsito a un motoconchista. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tiene que ocurrir? Porque en ese sentido sí que está peor. Sí, en ese sentido sí está peor. En el tema del tráfico está peor, ¿no? Y las necesidades que tenemos para resolver esos problemas son altísimas, o sea, nos está afectando a todos en nuestro desenvolver diario, o sea, llegamos más tarde al trabajo, llegamos más cansados, llegamos menos descansados, vamos a ponerlo así. Sí. Y eso es hablando de lo que andamos en vehículo. Por eso quería distinguir entre tráfico y tránsito, porque una cosa es lo que la mayoría de los que nos están viendo en este programa, que todos tienen acceso a internet y todos tienen acceso a un vehículo de algún tipo, pero y el que anda a pie, ¿no? Hay personas en este país, esta ciudad, que se le toma 3 horas llegar a su trabajo todos los días, tiene que despertarse a las 4 o 5 de la mañana, caminar, tomar un motoconcho, caminar, tomar un corredor que los lleve a un punto en la ciudad para después tomar otro motoconcho y llegar a su destino. Gente que le toma 3 horas llegar a su destino. Sí. Y eso es un problema que afecta no solamente a nosotros en la vida diaria, sino también afecta el país y afecta incluso a la macroeconomía. O sea, eso que hablan, que la macroeconomía, no sé qué. ¿Por qué? Afecta la productividad, ¿no? Claro. Y si no resolvemos ese tema rápido, vamos a seguir viviendo a la menor capacidad de lo que podríamos nosotros producir y lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Por tanto, sí, es imperioso. Y la gente se está dando cuenta. O sea, antes no se hablaba tanto de esto, ahora todo el tiempo se está hablando de tráfico y todo el tiempo se está hablando de ciudad, que es quizás el aspecto neurálgico del tema del tráfico, porque no estamos hablando de un solo aspecto. La ciudad son varios componentes que trabajan de manera conjunta y unos afectan a otros. Okay. Me explico. El tránsito es un problema que no es local. Tú puedes ser el mejor alcalde del Distrito Nacional y mientras Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Norte te estén mandando 250,000 vehículos diarios al centro de la ciudad, tú no lo vas a poder resolver. Tú no vas a poder resolver el problema del tránsito y San Pedro, dentro de la ciudad. San Cristóbal, exacto. Baní, la ciudad de satélite. Yo puedo ser el mejor alcalde del Distrito Nacional, pero si para un vehículo de transporte de carga ir a Bonao, viniendo del este, atraviese por la Kennedy, tú sabes, por el centro de una metrópoli de 5 millones de habitantes, claro, ¿qué tú puedes hacer? Entonces, ese problema deja de ser un problema de tránsito y tráfico, se convierte en un problema de ordenamiento del territorio, de que tú dices, mira, yo no puedo hacer que municipios tan grandes como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, dependan en sus servicios y en su equipamiento del Distrito Nacional. Claro. Yo, como ordenador del territorio, que en este caso es el Estado, tengo que garantizar que esos usos existan en esos territorios de manera que afecte menos al centro. Eso te lo puse como un ejemplo para que entendamos el hecho de que el tránsito no es aislado. O sea, la gente cree como, y constantemente vienen y me preguntan, dame una solución del tránsito. Tú dispones 5 horas, tú no vas a hacer nada en las próximas 5 horas. Yo respeto mucho mi profesión. Imagínate yo que yo me pare y empiece a decir cuáles son las soluciones de un problema tan complejo, ¿no? Entonces, el problema va más allá del componente tránsito. Va al componente planificación, va al componente ordenamiento del territorio y va al componente incluso de las inversiones inmobiliarias
inmobiliarias y dónde se hacen esas inversiones inmobiliarias en los locales, las localidades donde estamos. Lo que pasa es que hay un elemento viviendo y operando. importante. Yo te pregunto, en tu experiencia, cuando tú te sientas con los que toman las decisiones, pues tú eres un consultor, un asesor, tú sugieres, tú planificas y mira, yo sugiero, hice este plan, míralo aquí. Cuando tú te reúnes con el poder político, económico y presenta y sabes que tienes el problema de la revalorización institucional, la incapacidad del Estado para aplicar. Primero, la lucha es por lograr las leyes. Luego, como pasó con la ley de tránsito anterior a la actual que crea el Intran. No teníamos leyes. Llegó la ley, pero no se hace nada. ¿Cómo tú te reúnes con el poder político? Tú dices, mira, necesitamos voluntad política para hacer esto. Hay que hacer esto. O sea, aquí está mi plan, pero para eso que eso funcione, hay que hacer estas cosas que ya me superan a mí. ¿Qué te dice el poder político? Hasta ahora, ¿qué es lo posible? ¿Qué es lo posible, lo realizable en el momento actual? Yo te voy a poner un ejemplo real, ¿no? Sí. y con detalles de eso. Antes de que se promulgara la ley de tránsito en el 2017, se generó aquí una mesa de transporte. Una mesa de transporte organizada por el Poder Ejecutivo, por la Secretaría de la Presidencia, muy bien organizada. Participaron todos los actores que tenían algo que decir sobre el tránsito. Desde expertos, en este caso me invitaron a mí como un experto independiente, hasta representantes de las instituciones más críticas del tema. Llegamos a una serie de conclusiones. Los expertos dijeron lo que debía ocurrir. Y me imagino a acuerdos también. No acordamos lo que era. De hecho, se hizo un documento y se dijo. Viene. Justo ya cuando se ha acabado y ya tenemos esto acabado y tenemos que... dime qué fecha era esa. 2016. ¿Qué ocurrió en el 2016? 2016. Son 4 y 4, 8 años. Elecciones. Y había una campaña, en medio de una campaña electoral. Llegó llegó una encuesta de una de las instituciones del Estado diciendo lo que le interesaba al dominicano y lo que no le interesaba al dominicano. Y una de las cosas que al dominicano no le interesaba era el transporte público, al dominicano no le interesaba el problema del tapón, no era un problema grave, eran otros los temas y por tanto, todas esas soluciones que nosotros habíamos dado, bien gracias, se pusieron a un lado porque esta institución que se dedicaba a eso, ¿verdad? A ver qué es lo que le interesa al dominicano para saber cómo nosotros nos mantenemos en el poder. Encuesta de trabajo político electoral, porque eso son encuestas de trabajo político electoral para tú diseñar tus discursos. Pues esa encuesta llegó allí y a mí me dio una pena haber visto a gente que yo respeto muchísimo, levantando esa encuesta y diciendo que todo lo que este grupo de gente que duró un año reuniéndose y llegando a conclusiones prácticamente no tenía validez. ¿Y ese documento dónde está? Bueno, el documento debe estar en internet, quizás, probablemente. Hay un plan, se hizo un plan, ahí está, se estudió, se buscaron expertos, había un experto costarricense que armó el plan y todo, tú sabes. Todos participamos y al final no se tomaron las acciones que se debían tomar porque tú ponías en riesgo a un grupo muy importante para el gobierno en aquel momento y que ahora es más importante todavía porque es un grupo que genera mucha opinión, que es la gente que posee vehículos privados. Y eso es sagrado, ¿sabes? Muy bien. Tú no puedes venir a decir que, mira, ¿cómo es posible que en la 27 de febrero tú tengas un elevado y en el elevado va la jipeta Tahoe con un chofer y una persona y abajo del elevado va un autobús con 60 o 70 pasajeros parados en el semáforo? ¿Cómo es posible que se le dé prioridad al carro y no al transporte público? Claro. Para tú revertir eso y tú convertir al dominicano en pasajero y no en chofer, tú tienes que afectar a mucha gente. Vamos a hablar después de la pausa de esa decisión que es no solo técnica, sino ya fundamentalmente política. Es política. Después de la pausa. Más de uno de
ustedes seguro que lo ha pensado ahora en la pausa, digo, bueno, acá, pero ¿y qué tiene que ocurrir para que entonces el poder político ceda? Quizás ahora, Marcos, nos estamos dando cuenta de que el caos cambió de sitio, como la violencia. Hay un momento donde hace 30, 40 años que las cosas horribles que estaban pasando en el polígono central ocurrían en lo que hoy es la 42, en las zonas carenciadas. Y la gente, bueno, eso es allá, pues yo vivo en Lo Claro, yo vivo en el polígono. De repente cambió de casa la violencia, llegó a todas partes. Con el caos del tránsito pasa igual, porque tú estabas conduciendo en Alcarrizo, en la Isabel Aguiar, y se te armaba un rebú, una cosa, y estaba, bueno, pero como yo soy del polígono, muy bien. Ahora, esto llegó aquí, esto es el infierno, Sí. pero esto choca, tus planes y propuestas chocan con el poder político. En el momento actual, ¿qué ha sido lo posible? ¿Qué le han permitido a ustedes hacer? ¿Cómo tú percibes la posibilidad de que se ceda un poco para mejorar? Bueno, a ustedes, en este caso, me encantaría decir que yo participo en determinada institución aportando a la solución. Pero se te consulta, se me consulta. Y hay un respeto. Se me consulta, sí, Sí. eso es así. Yo no creo que las instituciones ahora mismo, sobre todo la de los técnicos de tránsito y tráfico, tengan el apoyo que deberían de tener. No lo tienen, no lo tienen. Creo que hay aproximaciones nuevas, importantes, últimas que se han hecho, no necesariamente posibles, pero sí realizables. Sí. Oíste, no necesariamente posibles, pero sí realizables. Recientemente el presidente hizo un anuncio que a mí me dejó boca abierta. Yo fui a ese evento que fue la presentación del Sistema Integrado de Transporte que hizo el presidente y yo me quedé con la boca abierta, porque ese señor, que es el presidente de la República, en un país presidencialista, ¿no? Que lo que dice el presidente se pone en letras en acero para después sacárselo en una campaña, lo que sea, de manera que es algo que es delicado lo que dice un presidente. Y el presidente se paró y anunció el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Santo Domingo y de Santiago, donde se proponían varias soluciones. Y muchas de esas soluciones son soluciones que vienen desde hace 10, 12 y 15 años, que integraron en un solo plan, un plan que debería de tomarse 20 o 25 años realizarse. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y el presidente lo presentó como un proyecto de su gestión, ¿no? Él habló del tren que va a conectar la estación del norte en la autopista Duarte con el aeropuerto, atravesando por toda la ciudad, después por el Centro Olímpico, 27 de febrero, hasta llegar al aeropuerto. Sí. Habló del tren interurbano de San Cristóbal, conectando a San Cristóbal con la estación del Sur Corto, que se supone va a estar en la Isabel Aguiar. Habló de un tranvía que venía de esta estación del Sur Corto, bajando por la Independencia, subiendo por la Churchill hasta conectar en la Kennedy. Wow. Habló del teleférico que conecta la estación del Sur Corto con la estación interurbana del norte, en los Alcarrizos. Maravilloso. Habló de extensiones del metro y habló de una proyección tan profunda que implica varias gestiones. Y yo dije, mira, a mí me parece que esto ha sido histórico, que un presidente, regularmente un presidente no se atreve a ofrecer lo que él dentro de su periodo de gestión, que se supone que ahora son 4 años, porque él no se puede volver a elegir, ha prometido lo que él no va a poder, lo que no va a ser posible para él realizar en sus 4 años, pero sí es posible realizarlos en otros periodos. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a lograr? Cuando aquí pasamos de un gobierno a otro y un gobierno nunca quiere dar continuidad a lo que hace el otro. Yo hice el metro, yo hice el teleférico y yo voy a hacer el tranvía. Por darte un ejemplo. Y él ha planteado algo que requiere de una integración de la sociedad, de una integración de una serie de actores para lograr que este proyecto maravilloso se logren las gestiones que se debe de lograr. Él va a tener que sustentarse en la ley de ordenamiento territorial, definitivamente, por supuesto. La participación de todos los actores involucrados en un proyecto como este, la ciudad de Santo Domingo, que es lo que la gente no acaba de entender. La gente le dice Santo Domingo y uno piensa en el Distrito Nacional.
Santo Domingo es una metrópoli de 5,5 millones de habitantes que tiene 12 municipios, 12 alcaldes, que integra 3 regiones, la región metropolitana, la región Osama y la región Valdesia, no, la región metropolitana, la región Valdesia y la región Iguamo. Por tanto, además te integra 3 o 4 senadores. O sea, mira la complejidad que tiene este territorio y tú tienes que integrar a toda esa gente para un proyecto. ¿Qué pasa? Ahora él tiene esa posibilidad porque el PRM arrasó a nivel municipal. Él tiene la capacidad de integrar este territorio para lograr lo que él quiera. Y las instituciones tienen ahora una gran oportunidad política, porque dijimos que era político, no dijimos que era político. Esto es una decisión política. Lo otro lo aportan ustedes. Ajá. Claro, aquí. Claro. Vamos arriba. Si me la ponen, la bateo, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto, está puesto para que se batee. O sea, está integrado el territorio. Ajá. El país tiene los recursos, porque a mí nadie me dice que tiene un país rico, ¿verdad? Y está la problemática. Por tanto, es la oportunidad anunciada por el presidente de resolver problemas increíblemente importantes. Está bien, pero te llevo a lo humano, a lo social, porque aquí, por ejemplo, yo soy Leonel Fernández, quiero hacer un metro, yo hago un metro, yo soy Danilo, quiero hacer un teleférico. Ahora, se supone que eso, cuando tú me hablas de un sistema integrado, ahí entra ya la participación ciudadana, la integración, los jardines colgantes de Babilonia para organizar lo que antes hay que organizar. Por ejemplo, el metro se hizo, pero lo de las rutas alimentadoras nunca funcionó. Yo no sé si ya arrancó, pero en aquel entonces se supone que el metro era que llegaba hasta aquí y de aquí a aquí tú llegabas en la guagua y de ahí te subías al metro. Se inauguró el metro y aquello yo no sé por dónde anda. ¿Por qué? Porque hubo ya un momento político. Entonces, hay un asunto de que los gobiernos te hacen cosas materiales, y ahora tranvía, teleférico, lo que tú quieras, sí, pero la otra parte que va a poner a funcionar eso de la integración, huyen. Entonces ahora tenemos, qué sé yo, la frustración de los elevados, que eran, hay que construir elevados. Resulta ahora que tú creo que sí, lo escribiste, como que hubo lo que pasa es que hemos cambiado el tapón de arriba para abajo. Sí, el elevado es la manera más rápida de llegar de un tapón a otro. Sí, y eso se dijo desde el principio, se le dijo a Leonel Fernández cuando decidió convertirnos en choferes, porque esa fue una decisión política. O sea, convertir al dominicano en un chofer fue una decisión política que contradecía incluso los principios bajo los cuales se había empezado a planificar el gobierno en el 96. Aquí estaba la ONSA. ¿Qué era la ONSA y qué era MET? Ajá. Era el transporte colectivo llevado a niveles dignos cuando estaba Hannes Hermann, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué explicación de ese cambio de posición de Estado en el tema? Bueno, porque ONSA, AMET, primer gobierno, uno de los mejores gobiernos en ese sentido, los méritos están ahí, pero de repente yo cambio, ya yo paso a Metro. ¿Qué explicación? Porque quizás había una tendencia internacional o lo contrario. No, lógicamente en el segundo periodo se va al metro, tú nunca me has visto a mí criticando el metro, yo lo uso, vine aquí a este programa en metro. Ahora, yo soy crítico muy duro del corredor Duarte y del sistema de elevado, que entiendo yo que es el causante de lo que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Santo Domingo. No, pero lo que quería preguntarte ahora, el metro ¿por qué sí ese fue cambio? ¿Por qué el cambio? Hay ONSA, Metro, AMET en épocas de gloria. De repente pasamos a lo otro y no han sido capaces los gobiernos de tomar las decisiones antipáticas pero imprescindibles para que esto mejore. Sí, no, ONSA y AMET, en el momento en que funcionaba adecuadamente, era cuando estaba Hanley y Ditren. Que es lo que ahora nosotros necesitamos y es muy difícil hacer. Si se hubiera mantenido eso, la ciudad sería otra, ¿no? Ustedes se recuerdan, la ONSA andaba por la 27 en un carril exclusivo. Pero hay alguna explicación. En un carril exclusivo. Ahora es muy difícil pero hacerlo. Ese cambio de acera, ¿hay alguna explicación para que un gobierno que comenzó muy bien, AMET, Hanley Hermann, ONSA, de repente pasas al corredor Duarte?
Ajá, ¿por qué Mira, ese cambio? eso tendría que preguntárselo a No, pero ese tú gobierno. conoces Yo bien no los te puedo beneficios. decir O la sea, ¿quién razón. fue el beneficiado de que se hiciera eso, por ejemplo? Bueno, Y no se continuara a Met Onza. bueno, cuando tú llevas la sociedad a convertirse en choferes, estás hablando de la individualidad. Yo compro un carro, ¿no? Y comprando un carro yo pago impuestos. Y comprando impuestos, además de los impuestos que pago gasolina. El 20%, De un país no productor no, de petróleo. el 20% de las recaudaciones de impuestos de este país, Sí. tradicionalmente, un momento más, casi siempre y a veces menos, el 20% se obtiene de los tenedores de vehículos. Y de ese 20% de impuestos que recauda el Estado a través de ti y del carro que tú estás comprando, el 30% es en gasolina. O sea, que de alguna forma el gobierno se beneficia de que tú estés en un tapón ahí diariamente. Ahora, los gobiernos han entendido ya a estas alturas que ese beneficio a corto plazo es terrible a largo plazo y se dan las situaciones que estamos viviendo ahora, porque así se creyó en aquel momento, en que era mucho mejor llevar soluciones individuales que las soluciones colectivas que regularmente son deficitarias. O sea, el transporte colectivo Sí. es deficitario. No, es muy difícil, hay muy pocos ejemplos donde el transporte colectivo es sostenible económicamente, depende del Estado. Ahora, el que tú compres un carro y tú te la busques en la calle, eso le deja beneficios al gobierno y le deja beneficios a muchos del sector privado también, que no se los deja en el caso del metro. Muy buena explicación. Vámonos a la pausa y continuamos entonces esta conversación con Marcos Parinas. Aquí, descansando un poco de la política partidaria y las elecciones para hablar de un gran problema que nos afecta a todos sin importar banderías políticas. Ya regresamos. Continuamos esta conversación con el experto Marcos Parinas, experto en urbanismo, un arquitecto premiado internacionalmente, un asesor y un consultor en el tema que prestigia la República Dominicana y sobre todo que nos está ayudando a entender un poco el caos nuestro, como decía Yupanqui de Buenos Aires. Buenos Aires es un hormiguero pateado, decía Yupanqui, desesperado. Nosotros estamos así en un hormiguero pateado. Pero mira, Marcos Parinas, hay una cosa. Nosotros somos Santo Domingo, la ciudad de las primacías americanas, y dentro de todo esto, nuestra zona más emblemática y querida, nostálgica y hasta bohemia, es la zona colonial. Tiene un valor histórico, cultural y, por qué no decirlo, turístico y económico. Sí, Es el alma del Gran Santo Domingo, ¿no? Y la gran simbología que nos presenta ante el mundo. ¿Qué se está haciendo? Yo sé que hay unos planes, muchos proyectos, muchas cosas. El momento actual de la zona colonial, de la ciudad histórica, del casco histórico de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cómo van esas cosas? Mira, Habla muchín del Conde, que uno sí. pasa por ahí. Yo lo camino a veces con tanta nostalgia. Sí, sí, bueno, en la zona colonial se está haciendo lo que se debe hacer. A ver. Hay un plan que viene de hace muchos años, o sea, desde aproximadamente, creo que el 2014, 2016 más o menos, 2014 entiendo yo. Ok. No, desde antes ya viene el tema del préstamo del BID. Y había O sea, otro del Banco Mundial, creo que fue en el 85. no es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene unos fondos que nosotros estamos pagando. ¿No? La gente se cree a veces, que eso lo está dando el BID. El BID no está dando nada. Somos nosotros que pagamos con nuestros impuestos lo que se está haciendo en la zona colonial. Entonces hay un préstamo del BID cuantioso que tiene como objetivo... Pero ese no es el de los 85 millones, porque hay uno viejo, tú eras jovencito, estaba en la universidad, cuando hubo uno de 80 millones o 25, algo así del Banco Mundial. Pero bueno, podría ser vamos otro. al BID, que es el más actual. En este caso es el del BID, que es el que se está llevando de una manera, yo entiendo, muy adecuada. O sea, hay un préstamo del banco, el banco tiene la preocupación de que el dinero hacia donde se invierten los fondos del banco sean bien utilizados y por tanto los procesos de planificación son mucho más estrictos. Incluso todos los proyectos se elaboran por concurso y ustedes vieron que las primeras intervenciones de ese préstamo del BID fue la Católica y la Meriño,
Y ustedes, si ustedes se recuerdan lo que era la Católica y lo que era la Meriño hace 15 años y la ven ahora, notan que hay una diferencia, ¿no? Hay buenos bares. Estuve la semana pasada y las damas están en ese proceso caminar, hermosísimo. Exacto. Entonces, hay una segunda etapa que incluye una serie de otras calles que se están interviniendo, que atraviesan estas que estamos hablando. Está Las Damas, está la Mercedes, está la Noel. Y una última es la calle El Conde, que esa me ha tocado a mí. Nosotros, mi empresa participó en el concurso de esa licitación para la revitalización urbana de la calle El Conde. ¿Y la cafetera está ahí y todavía? Ganamos, claro. Y uno va todavía, todavía puedes ir y tomarte tu cafecito y te vas a encontrar con el maestro Cestero ahí probablemente. Entonces, nostalgia de escuchar su risa loca. Así es. Entonces, ese proyecto del Conde es el que estamos desarrollando. De hecho, acabamos de entregar los planos del proyecto ejecutivo. Eso irá a licitación y después de ir a licitación se empezará a construir. ¿Y qué se va a hacer en la calle El Conde? Perdona el paréntesis. Bueno, es un proyecto que integra 3 partes, ¿no? Porque hay una parte humana jodida. Una social, es, exacto. Una es el embellecimiento simple de la calle, que eso obviamente vamos a cambiar el pavimento, vamos a tener un pavimento nuevo, vamos a tener iluminación adecuada. Otro es la infraestructura, lo que tú no ves, ¿no? O sea, debajo de la calle El Conde hay una serie de infraestructuras sanitarias que se mezcla, donde se mezcla potable con y esa fluvial, casa en mal estado, pero que el propietario no tiene dinero para acondicionarla. Voy a esa, va a hacer, esa es la tercera. La otra es la infraestructura que afecta. Por eso cuando tú estás sentado en un restaurante en Las Damas te huele, ¿verdad? Porque se mezclan pluvial con sanitario. Wow. Y el otro aspecto es el social, económico, ¿no? Sí. El Conde, en el Conde, y es increíble, más del 50%, nosotros hicimos un censo solamente para el Conde, más del 50% de las viviendas, de lo que está identificado como una vivienda, está abandonado. O sea, está abandonado. Y de ese 50%, más del 50%, estoy hablando del 57%, y de ese 50% que está abandonado, el 90% de esas viviendas ni siquiera están puestas en oferta. O sea, no es que está ahí y que no la han alquilado, es que ni siquiera está puesta, está cerrado, ¿no? ¿Y cuál es su situación? ¿Tiene un propietario? ¿Hay un título de propiedad? ¿Ustedes han trabajado eso? Hay muchas razones para eso. Mucha gente lo está aguantando ahí para inversiones futuras. Muchos son casos de problemas de tenencia de la edificación entre, tú sabes que estos son bienes que se heredan, son muchas familias, hay unas problemáticas de tenencia en el Conde muy altas, ¿no? Que provocan ese nivel de abandono. Por eso en el Conde no hay ojos en la calle. O sea, cuando tú tienes gente viviendo en un lugar, la gente ve y todos estos temas de prostitución, de arrabalización, de alguna manera la gente participa y ayuda. Y le duele porque la hija mía adolescente tiene que pasar por ahí. Yo tengo una familia bellísima que vive en el edificio CH Yahar, en la esquina Espaillat, una familia ejemplar con una niña que toca el violín en la Mahatma Gandhi, un niño que es deportista y la mamá no deja que esos niños ni siquiera salgan al balcón para que no vean lo que pasa en la calle, porque frente a su casa hay un prostíbulo. Entonces ellos se sienten, y yo personalmente he visto prostitución infantil en la calle Conde. Por tanto, hay un problema social muy grande. El tema comercial, por ejemplo. Y ahí mete la incapacidad del Estado para aplicar las leyes, porque eso es la prostitución no está prohibida, pero el proxenetismo sí, y la prostitución infantil absolutamente prohibida. Sin embargo, todos sabemos lo que ocurre, menos quien tiene que controlarlo. Pero bueno, vaya el paréntesis. Eso así. Y el otro tema es lo comercial. Muchos dirían, hay menos negocio en la calle del Conde. No. Hay más negocios que antes en la calle del Conde. ¿Qué pasa? Antes la calle del Conde eran los grandes almacenes, López de Haro, Lombas, Puerta del Sol, todas esas grandes tiendas, no, tú no las conociste, ¿verdad? Todas esas grandes de tiendas. Niño, mi padre me llevaba, ven hijo, conoce. Exacto. Entonces, esas grandes tiendas, esos grandes almacenes se han convertido en pequeños centros comerciales. Tú vas ahora a lo que era Lombas que era una sola tienda por departamento, ahora son 40 locales, ¿no? Entonces, si tú cuentas, hay mucho más negocio ahora en la calle del Conde que lo que había hace 20 años. Me imagino que mucha informalidad debe haber ahí también. Pero
es un negocio de una calidad inferior a lo que siempre ha habido, porque el negocio siempre se adapta a la situación actual en la que están las cosas. Con muchas honrosas excepciones en el Conde, de negocios que funcionan muy bien, o sea, desde la Pero más lo turístico soportado en el turismo, sí, ¿no? Sí. La cafetería esta famosa, no la cafetera, sino la que está al lado del Sauvignon. Perdonen, los dueños, que no me recuerdo el nombre de ella. Petrus. Petrus funciona muy bien, ¿no? Hay tiendas por departamento. La de toda la vida, la de frente a la puerta. ¿Cómo es? Lo que era Pacos. Pacos. Sí, Pacos. Tiene otro nombre, pero Pacos. Esa funciona también. Entonces, vamos, todos los restaurantes que están desde la Hostos hasta Las Damas, que también funcionan muy bien. Hay muchas edificaciones del sector privado que están siendo adquiridas y que vendrán algunas inversiones. Entonces, ya el proyecto en su parte social, la preocupación que nosotros tenemos más es a cómo el Conde puede ser vivido por la gente y no se cree este modelo de gentrificación, que es el que expulsa a las comunidades para que entonces tú puedas tener las tiendas estas genéricas que están en todos los malls y demás. Entonces nosotros estamos preocupados por llevar de nuevo a la gente al Conde, llevar de nuevo a las familias al Conde, que el Conde deje de ser un espacio adultocéntrico y se vuelva un espacio familiar, ¿no? Vamos a hablar de ese plan después de la pausa. Devolver la zona colonial. El Conde. Y específicamente el Conde, tu Conde, a el ciudadano, después de la pausa. Gentrificación y habitabilidad. Llegamos donde queríamos llegar. Es recuperable esa calle El Conde, esa zona, porque uno a veces piensa que los dominicanos no reconocemos y amamos la zona como se merecería, o sobre todo no la vemos como la ven, con el respeto, la admiración y la bohemia que la ven muchos extranjeros, la mayor parte de ellos. ¿Cómo va ese plan para humanizar, recuperar materialmente, pero humanizar la zona, el Conde, la calle El Conde? Claro que se puede. Y se puede, y te lo demuestran las ofertas inmobiliarias y el costo que tienen los apartamentos y las viviendas en la ciudad. Cuando tú vas a comprar un apartamento en el Polígono Central, ¿qué te están cobrando? Te están cobrando los metros cuadrados que tiene ese bien que tú estás comprando, un apartamento de 1 o 2 habitaciones, te están cobrando los 2 o 3 espacios de parqueo que requiere obligatoriamente tener ese apartamento porque no hay de otra. O sea, si tú estuvieras en Barcelona o estuvieras en Manhattan, no tienes que tener un espacio de parqueo porque el transporte público te lo suple, ¿no? Y por tanto, muy probablemente tú tienes una oferta hasta más económica. Eso hace que el recurso, el negocio inmobiliario en el Polígono Central está disparándose unos precios que tú dices, pero ¿cómo es posible que estén cobrando $400,000 por un apartamento? Pero en ese apartamento le tienen que meter 3 parqueos, le tienen que meter el equipamiento comunitario que no tienes en la calle, lo tienes que tener dentro del apartamento, que tiene una piscina, que tiene un área de juego. Una especie de gobierno individual. Claro, porque nos han... aquel proyecto de individualizarnos en el tránsito, eso también ha llegado a lo inmobiliario. Entonces, cada torre es un elemento de ente independiente, que tú llegas en tu jipeta, te metes en el sótano y vives tu vida ahí, después te vas al trabajo y lo único entre tú y tu trabajo es el tapón. En la zona colonial no es así. La zona colonial tiene el equipamiento comunitario al doblar de la esquina. Tienes la plaza, tienes la iglesia, tienes el museo, tienes el bar, tienes el restaurante, tienes el verde, tienes el mar, ¿no? Y la persona que trabaja para ti probablemente viva 3 bloques de ahí en Villa Francisca o en San Carlos, o tu amigo está en San Carlos, en Villa Francisca. Entonces, tú tienes todo en ese lugar. Por tanto, el bien inmobiliario debería ser más barato. ¿Por qué no le estás metiendo eso? ¿Qué te lo está aportando la ciudad? Claro. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, la mentalidad de negocios, que habla de clima de negocios, yo creo en clima de comunidades, no en clima de negocios. La idea de clima de negocios te dice, no, espérate, mira el dinero que se está metiendo aquí, y esa calle, ¿cuánto cuestan? ¿Qué es lo que yo quiero en la zona? No, yo quiero Starbucks. Y no, yo quiero al hotel más caro de todos y quiero... Y no intentan que ese hotel caro y ese Starbucks conviva
con la gente, que es la que le da vida al espacio. Ahí es y empiezan a expulsar gente porque empiezan a elevar los precios artificialmente, porque se elevan los precios artificialmente, porque te acabo de demostrar que el costo que tiene un bien inmobiliario en el polígono central necesariamente tiene que ser diferente a la zona colonial, porque te oferta otra cosa. Pero ahí la debilidad institucional nuestra, la rabalización institucional, la corrupción que está metida, ¿verdad?, inoculada en el alma nacional, no es la que facilita todo eso y que esto no funcione a pesar de, por ejemplo, tenemos los ejemplos de las grandes ciudades españolas, por ejemplo, que tienen su zona, la preservan. Los españoles han tratado de ayudarnos y mucho en ese sentido. Dime, por favor. No, yo te había dicho al principio que el programa de desarrollo, el PICTUC se llama, Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Colonial, funciona bastante bien. Ellos tienen los planes de mejoramiento de vivienda, de mejoramiento de la infraestructura, de mejoramiento de calles y demás, pero aún así la fuerza de mercado provoca que se generen estos elementos de gentrificación. Mejorando el ambiente, tú atraes inversión. Claro, lógicamente. Entonces, al atraer inversión, es responsabilidad del Estado también decir, espérate, yo quiero que venga Starbucks. Y yo quiero que venga el hotel caro. Y yo quiero que venga la residencia cara. Pero yo también quiero que un grupo que vive allí, un grupo que le gustaría vivir allí bajo unas condiciones diferentes a la oferta exagerada del polígono central, increíblemente cara, sin equipamiento y sin espacio cultural, hay gente que se ve atraída allá. Y tú tienes que atraer ese grupo también, porque si no conviertes a ese centro histórico en un espacio inocuo donde la gente no vive, la gente va y llega y se va. Porque en todo eso hay que destacar la parte cultural. Claro. El Banco Popular tiene un centro, el Banco de Reserva tiene otro centro, la oferta cultural todavía, incluso hoy, es amplísima. Pero dos elementos terribles, seguridad y los benditos parqueos. Sí, bueno, la seguridad es algo, necesario, vamos. Ocurrió algo hace poco en la zona colonial que se salió de la capacidad de las instituciones de seguridad de la zona de controlar, que fue cuando se dio el teteo aquel, eso se fue de las manos. Pero ahí entró la política y la incapacidad del Estado para aplicar sus leyes. Exacto, eso se fue de las manos. Impunidad absoluta. Exacto. Entonces, de alguna forma, esa experiencia nos debe de ayudar a entender la importancia que hay de fomentar la seguridad en la zona colonial. Pero no es por nosotros que vamos a ir a visitar allá, hay mucha gente que vive en la zona colonial. O sea, tú no te imaginas la cantidad de personas, nos olvidamos de esas personas, ellos viven ahí. Nosotros, que yo quiero ir en mi carro y quiero encontrar parqueo. Mira, no solamente en República Dominicana, nosotros creemos que cuando compramos un carro, el carro en el contrato que tú hiciste del préstamo que te hicieron dice, viene con parqueo. Y no solamente que viene con parqueo, gratis. Porque queremos que el parqueo, además de tener espacio, que yo llegue, que yo vaya a la zona colonial y inmediatamente yo pase por esa novela y hay un parqueo esperándome a mí. Marco, pero, ¿sabes? Quería preguntarte, que tiene que ser gratis. Sí, pero quería un paréntesis importante. La Meriño la pusieron bonita, hay un antes y un después. La Isabela Católica está preciosa, hay un antes y un después. Las Damas está para ir enamorado, a andar, oye, para prometer amor eterno hasta el martes. Las Damas, muy bien. Pero resulta que todo esto, si tú me lo pones a funcionar sin parqueo, yo no lo puedo disfrutar porque no hay manera de tú ir a la zona que está bonita, porque al arreglar, al organizar la Meriño o Isabel la Católica, muy correctamente pusieron, por ejemplo, unos tubos para que la gente no se estacione correcto. No, y para reducir a los carros. Perfecto. Claro que entonces, tiene que pero ser. entonces dame una alternativa. La alternativa debería al parqueo. ser. ¿Tú sabes cuánto cuesta resolver ese problema que tú estás diciendo? Que no lo vas a resolver. Tú requerirías 3.500 unidades de parqueo para resolver la zona colonial en las condiciones en las que está. 3.000. ¿Tú sabes lo que cuestan 3.500 parqueos dedicados, edificaciones de parqueo que tú tendrás que construir en Pero la comienza zona? con... No, espérate. Comienza por mí para no discutir por Chile. No, espérate, 3.500 unidades de parqueo. Te cuesta menos a ti generar sistema de transporte público exclusivo para la zona colonial
que supla esa necesidad de parqueo. Pero ni están los parqueos, pero ni una cosa sí, ni la otra. Entonces dame la alternativa. Construir menos parqueos, porque yo estoy diciendo que sí. Yo, de hecho, en el Conde estamos diseñando el edificio de parqueo de la José Reyes para el ayuntamiento. ¿Cuántos parqueos va a tener ahora más o menos? Bueno, va a tener más de lo que tenía antes, 250, 300. Eso no va a resolver en nada. Tú puedes hacer... Y la alternativa que acaba de proponer, entonces, ok, parqueos no te los voy a hacer, te voy a dar 250, 300 aquí, muy bien. Ok, pero déjame darte esta alternativa. ¿Cómo ves esa alternativa? Por supuesto. Bueno, hay alternativas. El parte del programa de revitalización de la zona colonial implica también un sistema de autobuses eléctricos que van a estarse moviendo desde la Plaza de la Cultura hacia el centro de la zona colonial y devolviéndose. De manera que el ciudadano va a tener una alternativa, ¿no? Okay. Pero no es que sea suficiente, ¿eh? Ese es el inicio. Sí. Pero lo que te estoy diciendo es que simplemente nosotros debemos pensar que la zona colonial necesita parqueos. Sobre todo porque hay gente que vive allí. No solamente porque tú y yo queremos ir a la zona. Tú y yo queremos ir a la zona y no queremos en carro, tenemos que pedir un Uber y nos va a costar 200 pesos ir y 400 pesos venir, son 800 pesos. Si nosotros tuviéramos la alternativa de ir de otra forma, más económica, lo haríamos si fuera decente. No, porque tú lo haces. Cuando tú vas a otros centros históricos en cualquier otro país, tú vas en tu carro, tú vas en transportación pública. En Europa, en Estados Unidos incluso. Ahí quiero insistir, es que no se le da al ciudadano esa alternativa. Exacto. Entonces, esa es la alternativa que nosotros necesitamos, porque si no, lo que vas a tener es a la zona colonial inundada de parqueos, porque tú sabes lo que pasa. Cuando tú pones un edificio de parqueos en un lugar, ¿qué tú le estás diciendo a la gente? Cómprate un carro y ve en el parqueo. Entonces, ese parqueo se colapsa de uso en menos de 5 meses y necesitas otro al lado. El problema es cuando tú ni tiñes ni das color. Exacto. O sea, no me construyes el parqueo, aunque me lo pongas caro, pero tampoco me haces, porque eso es una idea vieja. O sea, si el Estado es el dueño de la Plaza de la Cultura, ¿qué carajo le cuesta al Estado? 7 guaguas, 0 mata 0, te doy ese servicio. Cuando quieres ir para la zona, coge para la Plaza de la Cultura, deja tu automóvil ahí y actúa. Pero no se le da alternativa al ciudadano. Entonces estamos de acuerdo en que esa es una alternativa. Que la alternativa del parqueo debe estar acompañada de la alternativa del transporte público, porque es la única que permite que tú puedas disfrutar los espacios públicos. Y eso no solamente en la zona colonial, aplica también para el polígono central. Claro. Es exactamente lo mismo. Si tú vives en el polígono, hay vecinos en el polígono central que necesitan espacios públicos, que necesitan aceras decentes, que salen a hacer ejercicio, que salen a pasar el perro, que salen con los niños. A veces lo que sale es la muchacha, pero sale el niño a caminar por las aceras. Y para hacer eso, no puedes hacerlo bajo el esquema de que los carros invaden todas las aceras, se montan encima de las aceras, ocupan los espacios que pudieran estar siendo ocupados por sistemas de transporte público, por aceras más anchas. Y eso, a eso debemos ir. Pero terminamos de acuerdo en que es importante la alternativa. Claro. Al ciudadano siempre hay que darle las opciones, las alternativas. Muchísimas gracias, como siempre. Marco Barina nos ha acompañado. Sean ustedes felices y pásenla bien. Como siempre, si es en familia, es mucho mejor. Volveremos a encontrarnos.